En los orígenes de la civilización helénica, donde la historia y la mitología se entrelazaban como las hebras de un tejido sagrado, se alzaba la majestuosa ciudad-estado de Atenas. Esta ciudad, cuna de la democracia y hogar de filósofos y guerreros, brillaba como un faro de sabiduría y valentía en el mundo antiguo. Sus templos de mármol, altísimos y relucientes, se elevaban hacia el cielo como ofrendas eternas a los dioses, mientras las ágoras se llenaban de vida, con el bullicio de debates intelectuales y el ajetreo del comercio. Desde la Acrópolis, la estatua dorada de Atenea, diosa protectora de la ciudad, observaba con ojos severos y compasivos a su amado pueblo. Sin embargo, incluso en esta polis gloriosa, amada por la diosa Atenea, el miedo echaba raíces profundas. Una oscura maldición pendía sobre Atenas, un tributo de sangre que debían pagar cada 9 años al tiránico rey Minos de Creta. Esta es la historia de cómo un joven príncipe ateniense se atrevió a desafiar a un monstruo y cambió para siempre el destino de su pueblo. Todo comenzó cuando Androgeo, el hijo del rey Minos, visitó Atenas para participar en las Panateneas, los grandes juegos celebrados en honor a la diosa Atenea. Androgeo, dotado de una fuerza y habilidad que parecían sobrehumanas, se coronó campeón en todas las competiciones. Su destreza asombró a los atenienses, pero también despertó la envidia y el temor en los corazones de sus gobernantes. El rey de Atenas, temeroso de que la popularidad de Androgeo pudiera socavar su poder, tomó una decisión fatal. Bajo el manto de la noche, envió asesinos para acabar con la vida del joven príncipe cretense. La noticia de la muerte de Androgeo viajó rápidamente hasta Creta, llegando a oídos de Minos, quien fue consumido por una ira ardiente. Cegado por el dolor y la sed de venganza, Minos reunió un formidable ejército y zarpó hacia Atenas. La guerra que siguió fue cruel y despiadada. Los atenienses, a pesar de luchar con una valentía sobrehumana, no pudieron resistir el poder de Creta. Después de meses de un asedio implacable, la orgullosa ciudad finalmente se rindió. El castigo que Minos impuso a Atenas fue brutal y desalmado. Cada 9 años, la ciudad debía enviar a Creta a 7 jóvenes y 7 doncellas, quienes jamás regresarían a su hogar. Estos desafortunados serían entregados al Minotauro, un monstruo mitad hombre, mitad toro, que habitaba en el corazón de un laberinto bajo el palacio de Minos. 2 veces, Atenas ya había pagado este sangriento tributo, y con cada ciclo, el dolor y el miedo se extendían como una sombra por la ciudad. Las familias lloraban la pérdida de sus hijos, y el terror se apoderaba de los corazones cada vez que se acercaba el momento de elegir a las nuevas víctimas. La figura del Minotauro se cernía sobre Atenas, ahogando su espíritu y oscureciendo su futuro. En medio de esta desesperación, un rayo de esperanza surgió en la figura de Teseo, hijo del rey Efeo de Atenas. Este joven, fuerte y valiente, había crecido escuchando las historias del terrible Minotauro y del sufrimiento de su pueblo. Una mañana, Teseo se presentó ante su padre con una resolución inquebrantable. «Padre», dijo, con la voz firme y los ojos llenos de determinación, «déjame ir a Creta con los otros jóvenes. Mataré al Minotauro y liberaré a nuestra ciudad de este castigo injusto». Egeo, con el corazón dividido entre el orgullo y el temor, miró a su hijo. Podía ver en él la valentía de un héroe, pero también conocía la brutalidad del monstruo al que enfrentaría. «Hijo mío», respondió el rey con voz grave, «eres valiente, pero el Minotauro es un monstruo temible. Nadie ha logrado vencerlo jamás». Pero Teseo insistió con tal convicción que finalmente Efeo cedió. Antes de que su hijo partiera, le dio un consejo lleno de esperanza y temor. «Si logras matar al Minotauro y regresas con vida, cambia las velas negras de tu barco por unas blancas. Así, cuando te vea volver, sabré desde lejos que has triunfado». El día de la partida llegó, y los 14 jóvenes subieron al barco entre lágrimas y gritos desgarradores de sus familias. El dolor y la incertidumbre eran palpables en el aire, mientras muchos en Atenas creían que nunca volverían a verlos. El viaje a Creta fue largo y peligroso. El mar, agitado por los caprichos de los dioses, amenazaba con devorar la nave en cada ola. Las noches eran largas y frías, llenas de sollozos y susurros sobre el destino cruel que les esperaba. Solo Teseo permanecía en silencio, con la mirada fija en el horizonte, su mente concentrada en la tarea que tenía por delante. A pesar de la tensión, trataba de infundir valor en sus compañeros, hablándoles de la gloria que alcanzarían si lograban salir con vida. Después de varios días de navegación,
Finalmente avistaron las costas de Creta. El palacio del rey Minos se alzaba imponente sobre una colina, dominando la ciudad con su majestuosidad sombría. Cuando desembarcaron, fueron recibidos por guardias armados, que los escoltaron hasta el palacio con paso firme. El rey Minos los esperaba en su trono, una figura imponente que irradiaba poder y crueldad. A su lado, la princesa Ariadna observaba la escena con una expresión que reflejaba un conflicto interno entre la lealtad a su padre y la compasión que sentía por los jóvenes condenados. Mientras Minos hablaba con desprecio de los atenienses, Ariadna no podía apartar los ojos de Teseo. Nunca había visto a un joven tan valiente y apuesto. Esa noche, mientras los jóvenes atenienses esperaban en sus celdas, Ariadna decidió actuar. Con pasos silenciosos y el corazón acelerado, se acercó en secreto a Teseo. «He venido a ayudarte», susurró con voz temblorosa. «No puedo soportar ver morir a más jóvenes inocentes». Ariadna le entregó a Teseo un ovillo de hilo y una espada, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y miedo. «Ata el hilo a la entrada del laberinto», le explicó. «Así podrás encontrar el camino de regreso. Y toma esta espada, está encantada, y podrá herir al Minotauro». Teseo, sorprendido por la valentía y bondad de la princesa, tomó los objetos y le agradeció sinceramente. «Si salgo con vida», prometió, «te llevaré conmigo a Atenas». Al amanecer siguiente, los guardias llevaron a Teseo y a los otros jóvenes a la entrada del laberinto. El miedo se reflejaba en los ojos de todos, pero Teseo mantenía la cabeza alta, su espíritu indomable. «No teman», dijo a sus compañeros con voz serena, «permanezcan juntos y sigan el hilo. Si no regreso antes del anochecer, usen el hilo para salir y escapen en el barco». Con estas palabras, Teseo ató el extremo del hilo a la entrada y se adentró en el laberinto, seguido por los otros jóvenes. El laberinto era un lugar que parecía hecho de pesadillas. Los pasillos se retorcían y giraban sin sentido, envolviendo a los jóvenes en una oscuridad casi total. El aire era espeso y viciado, impregnado de un olor fétido que dificultaba la respiración. De vez en cuando, el silencio era roto por ruidos lejanos, gruñidos que resonaban como el eco de una bestia hambrienta, o el siniestro arrastrar de algo pesado por el suelo. Caminaron durante horas, sus pasos resonando en la fría piedra, mientras el miedo crecía en sus corazones. Cada esquina, cada recoveco del laberinto parecía acecharles con sombras que cobraban vida. Siguiendo el hilo de Ariadna, los jóvenes caminaban en silencio, con el miedo creciendo a cada paso. El aire en el laberinto se volvía más denso y opresivo, como si las paredes mismas estuvieran vivas, respirando a su alrededor. El hilo se deslizaba entre los dedos de Teseo, quien, a pesar de su firmeza exterior, sentía el peso del temor en su corazón. Cada sombra en la penumbra parecía moverse, cada susurro de la brisa helada era un recordatorio de que el Minotauro podía estar acechando cerca. El ambiente era tan tenso que algunos de los jóvenes comenzaron a llorar en silencio, sus sollozos apenas audibles en la vasta oscuridad. Teseo, consciente del pánico que empezaba a apoderarse de sus compañeros, intentaba animarlos con palabras de aliento, aunque él mismo sentía la espada de Damocles sobre su cabeza. De repente, un rugido ensordecedor sacudió los cimientos del laberinto, reverberando por los pasillos como un trueno en una tormenta. Las paredes temblaron, y todos se quedaron paralizados de terror, con los ojos abiertos de par en par. El rugido no era solo un sonido, era una manifestación palpable del terror que habitaba en el corazón del laberinto. «Es él», gritó uno de los jóvenes, con la voz quebrada por el pánico. «El Minotauro nos ha encontrado», efectivamente. Al doblar la siguiente esquina, se encontraron frente a frente con el monstruo que había poblado sus pesadillas. La criatura era aún más horrible de lo que habían imaginado en sus peores miedos. Su cuerpo, gigantesco y musculoso, era el de un hombre descomunal, pero su cabeza era la de un toro, con cuernos afilados que brillaban a la tenue luz y ojos rojos que ardían con una furia primitiva e inhumana. El Minotauro, al verlos, soltó otro rugido que hizo que el suelo vibrara bajo sus pies y, sin previo aviso, se lanzó al ataque. Los jóvenes, aterrorizados, gritaron y se dispersaron en todas direcciones, pero Teseo, con el corazón latiendo con fuerza, se mantuvo firme, empuñando la espada que Ariadna le había dado. «¡Corran!», gritó a sus compañeros. «Yo lo detendré». La batalla que siguió fue épica.
una lucha entre la astucia humana y la brutalidad salvaje. El Minotauro, a pesar de su tamaño, se movía con una rapidez y fuerza asombrosas. Sus embestidas eran tan poderosas que cada vez que atacaba, las paredes del laberinto parecían tambalearse. Teseo, con cada fibra de su ser concentrada en sobrevivir, apenas lograba esquivar los cuernos del monstruo, que pasaban rozando su cuerpo en un baile mortal. Más de una vez creyó que había llegado su fin, pero la espada encantada de Ariadna resultó ser su salvación. Cada vez que Teseo lograba asestar un golpe, la hoja cortaba la piel dura del Minotauro, algo que ninguna otra arma había logrado antes. Sin embargo, la lucha parecía no tener fin. Teseo, cansado y herido, sentía que sus fuerzas se agotaban, mientras que el Minotauro seguía atacando con una furia inagotable. Sabía que no podría resistir mucho más tiempo. Fue entonces cuando, en un momento de desesperación, Teseo tuvo una idea. Notó que cada vez que el Minotauro embestía y fallaba, tardaba un instante en recuperar el equilibrio. Ese breve momento de vulnerabilidad podría ser su única oportunidad. Esperando con el corazón en la garganta, Teseo se preparó para la siguiente embestida. Esta vez, en lugar de esquivar como antes, se lanzó al suelo en el último instante posible. El Minotauro, incapaz de detener su ímpetu, pasó sobre él y se estrelló violentamente contra la pared del laberinto. El impacto fue brutal y el monstruo quedó aturdido, tambaleándose. Antes de que pudiera recuperarse, Teseo se levantó de un salto y con un grito de guerra que resonó por todo el laberinto, clavó la espada en el pecho del Minotauro. La hoja penetró profundamente y el rugido de dolor del monstruo hizo temblar el suelo bajo sus pies. El Minotauro, en su agonía, trató de alcanzar a Teseo con sus enormes manos, pero sus fuerzas lo abandonaban rápidamente. Finalmente, con un último gruñido de furia y desesperación, la bestia cayó pesadamente al suelo y no se movió más. Teseo, jadeando y cubierto de sudor y sangre, se quedó inmóvil por un momento. Sin poder creer lo que había logrado, había derrotado al Minotauro, el monstruo que había aterrorizado a Atenas durante años. Pero no había tiempo para celebraciones. Recordando a sus compañeros, gritó: «¡Se acabó! El Minotauro está muerto». Los otros jóvenes que se habían escondido en los pasillos cercanos salieron lentamente de sus escondites. Sus rostros, una mezcla de asombro, alegría y alivio. Al ver el cuerpo sin vida del Minotauro, sus expresiones se iluminaron. «Lo lograste, Teseo», gritaron. «Nos has salvado a todos». Pero Teseo sabía que aún no estaban fuera de peligro. Tenían que salir del laberinto y escapar de Creta antes de que Minos descubriera lo que había pasado. Con determinación, tomó el hilo de Ariadna y, apoyándose en sus compañeros, comenzó a guiar a los jóvenes hacia la salida. El camino de regreso fue largo y agotador. Teseo, herido y exhausto, sentía cada paso como una carga, pero el hilo, ese delgado y frágil salvavidas, los guiaba siempre de vuelta al camino correcto. Varias veces pensaron que estaban perdidos, atrapados en el laberinto para siempre, pero la esperanza nunca los abandonó. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un destello de luz apareció ante ellos. Con sus últimas fuerzas, los jóvenes corrieron hacia la salida, y cuando la luz del sol finalmente los envolvió, se quedaron momentáneamente cegados. Cuando sus ojos se acostumbraron, vieron a Ariadna esperándolos, su rostro una mezcla de esperanza, miedo y alivio. «Lo lograron», exclamó la princesa, corriendo hacia Teseo. Realmente lo lograron, pero no había tiempo que perder. Sabían que la muerte del Minotauro sería descubierta pronto y que la furia de Minos sería terrible. Rápidamente, Teseo, Ariadna y los jóvenes atenienses corrieron hacia el puerto y subieron al barco que los había traído. Mientras se alejaban de las costas de Creta, respiraron aliviados por primera vez en días. Habían sobrevivido al laberinto y al Minotauro, y ahora regresaban a casa como héroes. El viaje de regreso a Atenas fue mucho más alegre que el de ida. Los jóvenes cantaban y reían, celebrando su libertad y su victoria sobre el monstruo. Teseo y Ariadna pasaban largas horas hablando, y poco a poco, entre palabras compartidas y miradas furtivas, surgió entre ellos un amor profundo y sincero. Pero la felicidad de Teseo no era completa. En medio de la emoción de la victoria y el amor naciente, había olvidado algo crucial: cambiar las velas negras del barco por unas blancas, como había prometido a su padre. Mientras tanto, en Atenas,
el rey Egeo esperaba ansiosamente noticias de su hijo. Cada día subía a lo alto de un acantilado que daba al mar, escudriñando el horizonte con la esperanza de ver el barco de Teseo. Finalmente, un día, Egeo vio una embarcación acercándose. Su corazón se llenó de esperanza, pero cuando el barco estuvo lo suficientemente cerca para distinguir sus velas, esa esperanza se convirtió en desesperación. Las velas eran negras. Creyendo que su hijo había muerto, Egeo, consumido por el dolor, se arrojó al mar desde lo alto del acantilado. Sus gritos de angustia se mezclaron con el rugido de las olas, y su cuerpo desapareció en las aguas turbulentas. Desde entonces, ese mar lleva su nombre, el mar Egeo, un recordatorio perpetuo del sacrificio de un padre y el dolor de una tragedia griega. Cuando Teseo llegó a Atenas, su corazón, que rebosaba de alegría por la victoria sobre el Minotauro, se quebró al enterarse de la trágica muerte de su padre. El remordimiento lo consumió al darse cuenta de que su descuido, al no cambiar las velas negras por unas blancas, había llevado a Egeo a una muerte innecesaria. A pesar de la profunda tristeza que lo envolvía, los atenienses recibieron a Teseo como un héroe. Gracias a su valentía, el terrible tributo a Creta había llegado a su fin, y nunca más tendrían que enviar a sus jóvenes a una muerte segura en el laberinto. Teseo asumió el trono de Atenas con el corazón apesadumbrado, pero decidido a gobernar con sabiduría y justicia. Bajo su liderazgo, la ciudad prosperó como nunca antes, convirtiéndose en un faro de poder y cultura en la antigua Grecia. Se casó con Ariadna, y juntos tuvieron varios hijos, pero la sombra de la tragedia siempre estuvo presente en su vida. Teseo nunca olvidó la dolorosa lección que había aprendido. Incluso en los momentos de mayor triunfo, es esencial ser cuidadoso y recordar nuestras promesas y responsabilidades. La historia de Teseo y el Minotauro se convirtió en una de las leyendas más célebres de la mitología griega. Se contaba de generación en generación, inspirando a los griegos a ser valientes frente al peligro y a luchar contra la injusticia. El laberinto de Creta, obra maestra del inventor Dédalo, se hizo famoso en todo el mundo conocido, y aunque con el tiempo fue destruido, la palabra laberinto perduró como símbolo de cualquier situación confusa o complicada. El Minotauro, por su parte, se convirtió en una advertencia sobre los peligros de jugar con fuerzas más allá de nuestro control. Este monstruo no fue producto de la casualidad, sino de la soberbia de Minos y la venganza de los dioses. Años antes, Minos había solicitado a Poseidón, dios del mar, una señal de su favor para convertirse en rey de Creta. Poseidón hizo surgir del mar un magnífico toro blanco, con la condición de que Minos lo sacrificara en su honor. Sin embargo, impresionado por la belleza del animal, Minos decidió quedárselo y sacrificar otro toro en su lugar. Furioso por este engaño, Poseidón se vengó de manera terrible, haciendo que Pasífae, la esposa de Minos, se enamorara del toro blanco. De esta unión antinatural nació el Minotauro, una criatura monstruosa con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Así, el Minotauro era en cierto modo una víctima de la arrogancia de Minos y la crueldad de los dioses. Este detalle añadía una capa de complejidad a la historia, recordando a los griegos que incluso los monstruos pueden tener orígenes trágicos. La hazaña de Teseo inspiró numerosas obras de arte a lo largo de los siglos. Pintores y escultores representaron su batalla con el Minotauro, capturando el momento de mayor tensión cuando el héroe se enfrentó al monstruo en las profundidades del laberinto. Los atenienses, agradecidos por la liberación del tributo, instituyeron festivales anuales en honor a Teseo. En estos festivales se representaba la historia de su victoria sobre el Minotauro y se realizaban competiciones atléticas en las que los jóvenes podían demostrar su valor y habilidad, tal como lo había hecho Teseo. La vida de Teseo continuó llena de aventuras y desafíos. Se convirtió en un rey querido por su pueblo, conocido por su justicia y valentía. Bajo su reinado, Atenas creció en poder e influencia, convirtiéndose en una de las ciudades-estado más importantes de Grecia. Sin embargo, como suele ocurrir en los mitos griegos, la vida de Teseo no estuvo exenta de tragedias. Su matrimonio con Ariadna no duró mucho. Algunas versiones de la historia cuentan que Teseo abandonó a Ariadna en la isla de Naxos durante el viaje de regreso a Atenas, ya sea por orden de los dioses o por su propia decisión. Otros relatos dicen que Dioniso, el dios del vino, se enamoró de Ariadna y la tomó como esposa. Teseo más tarde se casó con Fedra, la hermana de Ariadna, pero esta unión también estuvo marcada por la tragedia. Fedra se enamoró de Hipólito, el hijo que Teseo había tenido con la reina de las Amazonas. Cuando Hipólito rechazó sus avances, o acusó falsamente de haberla atacado, Teseo, creyendo en la mentira de su esposa, maldijo a su propio hijo, lo que llevó a la trágica muerte de Hipólito.
A pesar de estas tragedias personales, Teseo siguió siendo un héroe para su pueblo. Se le atribuyó la unificación del Ática, la región alrededor de Atenas, en un solo estado. También se decía que había establecido las bases de la democracia ateniense, creando un sistema de gobierno en el que todos los ciudadanos libres tenían voz. Una de las instituciones más famosas atribuidas a Teseo fue el Teseion, un santuario que servía como refugio para los esclavos y los pobres. Cualquiera que buscara asilo allí estaba bajo la protección del héroe, una muestra de la compasión de Teseo por los débiles y oprimidos. Teseo también participó en otras aventuras famosas de la mitología griega. Fue uno de los argonautas que acompañaron a Jasón en su búsqueda del vellocino de oro. Luchó junto a su amigo Pirítoo contra los centauros y más tarde lo acompañó en su intento de raptar a Perséfone del inframundo, una aventura que casi le costó la vida. Sin embargo, con el paso de los años, la fortuna de Teseo comenzó a cambiar. Su pueblo, que una vez lo había adorado, empezó a volverse contra él. Algunos decían que se había vuelto tiránico, otros que había perdido el favor de los dioses. Finalmente, Teseo fue derrocado y exiliado de Atenas. Viejo y cansado, buscó refugio en la isla de Sciros, pero el rey Licomedes, temiendo el poder que Teseo aún tenía, lo traicionó. Según la leyenda, Licomedes llevó a Teseo a lo alto de un acantilado, supuestamente para mostrarle sus tierras, y lo empujó al mar. Así terminó la vida del gran héroe, de una manera tan trágica como la de su padre. Sin embargo, su leyenda perduró siglos después de su muerte. Durante las guerras médicas, se decía que el fantasma de Teseo apareció en la batalla de Maratón, luchando junto a los atenienses contra los persas. Los atenienses, siguiendo las instrucciones del oráculo de Delfos, eventualmente recuperaron lo que creían eran los huesos de Teseo y los enterraron con gran honor en el corazón de la ciudad. Un templo, el Teseion, fue construido sobre su tumba, convirtiéndose en un importante lugar de culto.